Salmo 13, versículo 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de la gloria, queremos llegar a este momento de la predicación de tu palabra, suplicarte que nos ayudes, nos dé, Señor, un corazón receptivo para ella. Cuánto necesitamos, Señor, de cada día ser guiados por ti. Háblanos y permítenos también tener una actitud correcta frente a lo que tú nos hablas. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y pueda ser recibida por cada uno de nosotros con mansedumbre, con un deseo, Señor, de conocer tu voluntad, Señor, y andar de acuerdo a tus preceptos. Bendice este tiempo, Señor, y habla a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando miramos el libro de los Salmos, quizá usted lo haya leído, y cada salmo que está allí registrado reflejan de una manera como muy marcada las circunstancias por las que atraviesa y pasa el escritor. Cada salmo usted va a darse cuenta de que algunos de ellos registran la angustia, la desesperación, persecución, opresión, incluso enfermedad del que está escribiendo. Cada salmo diríamos que refleja la parte más íntima, los padecimientos. Incluso en los salmos tenemos oraciones. Se registran oraciones de arrepentimiento, de consagración, súplicas a Dios pidiendo que Él actúe. Por su parte, el salmo que hemos leído, el salmo número 13, en los versículos 1 y 2, este salmo comienza diciendo que es un salmo de David. La circunstancia del salmo no la sabemos cuál sea. Algunos piensan que quizá David escribió este salmo cuando estaba siendo perseguido por Saúl, ¿se acuerdan? Saúl varias veces intentó acabar con la vida del rey David. Y algunos dicen este salmo, en esas persecuciones David lo escribió. Podría ser. Otros dicen, no, el salmo se escribió en aquellos días terribles cuando el rey David tuvo que huir de su hijo Absalón. Uno de sus hijos que intentó usurpar el trono, quitarlo de ser rey a su propio padre. Tuvo que salir huyendo de su hijo. Y dicen algunos, David escribió este salmo cuando se encontraba huyendo de Absalón, su propio hijo. Sea cual sea la circunstancia, hermanos, lo cierto es de que este salmo refleja una terrible angustia por la que está pasando David. Esto lo vemos en los versículos 1 y 2. La mayor parte del salmo entonces nos refleja esa angustia del rey David, una circunstancia que está atravesando. Por las palabras que él expresa en los versículos que leímos hace un momento, vemos que su abatimiento es terrible. Pero de acuerdo a lo que dice allí, el versículo 1 y el 2, podemos decir que las palabras de David, incluso sus hechos, lo que causaron las aflicciones de él, podemos encerrarlo en unas palabras. Podríamos llamarlo el lenguaje del desesperado. Ese es el título del mensaje para este día. El lenguaje del desesperado. David entonces, en su propia experiencia, escribe este salmo y por lo que él dice, la verdad es que está desesperado. Cuando la aflicción, la angustia, los problemas son de tal calibre y no se tiene una correcta reacción ante ellos, cuando las angustias, aflicciones, persecuciones no son atendidas correctamente en la vida de alguien, esto a la postre lleva a que se caiga en el desespero. Y así como cuando alguien está motivado, animado, contento, hay ciertas marcas, ¿no? ¿Ha visto usted cuando alguien está animado cómo habla? El que está gozoso, cómo irradia ese gozo en sus actitudes y palabras. Pues lo mismo sucede cuando alguien está en el desespero. Y por lo que pasa en la vida de David, vemos que él está experimentando en su vida el lenguaje del desesperado. ¿Qué evidencias tenemos de esto? En primer lugar, el lenguaje del desesperado se resume en una frase. ¿Saben cuál es? Que aparece varias veces en el versículo 1 y 2. Lo vamos a leer. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? El lenguaje del desesperado se resume en esa frase que repite varias veces, y son las palabras ¿hasta cuándo? Mire que un indicador claro de que se está desesperado es que comienza la persona a decir ¿hasta cuándo? ¿Ha escuchado usted gente que dice así? El desespero en David es tal que 4 veces en esos 2 versículos David dice ¿hasta cuándo? Y lo dice en tono de pregunta ¿hasta cuándo? Es tal la angustia que está pasando que David dice Señor, ¿hasta cuándo tendré que experimentar esta circunstancia? Cuando el desespero se apodera de alguien, la persona comienza a cuestionarse, a cuestionar todo, ¿no? Y lo hace expresar en un tono de frustración esas palabras ¿hasta cuándo?
Cuando alguien atraviesa una dificultad terrible, comienza a decir, ¿hasta cuándo tendré que lidiar con estas circunstancias? Esa es evidencia de que está hablando la persona el lenguaje del desesperado. El desesperado siempre anda diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Quizá en tono de frustración, otros en tono quizá de angustia, pero es exactamente las mismas palabras. David entonces, en medio de su angustia terrible, en medio de su desesperación, dice, ¿hasta cuándo? Ese es un indicador de que se ha pasado de la angustia al desespero. Cuando una persona deja de lado la confianza en Dios, cuando se debilita en su fe, cuando las circunstancias absorben su corazón, es muy normal que comience a decir, ¿hasta cuándo? Quizá alguno de los que esté aquí lo haya experimentado en su vida o lo esté experimentando. Un indicador de dolor, de desespero, y usted lo expresa mediante esas palabras, ¿no? ¿Hasta cuándo? Parece que ya esa circunstancia es inacabable. Porque eso es lo que está detrás del hasta cuándo. David está diciendo, ¿cuándo se acabará esto? Mujeres afligidas que dicen, Señor, ¿hasta cuándo? Un padre quizá también afligido por una circunstancia con su hijo y dice, ¿hasta cuándo, Señor? Un hombre quizá en una enfermedad, una mujer en una enfermedad, una familia abatida por circunstancias y dice, Señor, ¿hasta cuándo? Por eso, el desespero tiene su propio lenguaje. Y lo mejor que podemos hacer es estar muy atentos a lo que pronuncia nuestra voz o incluso lo que pasa por nuestra mente cuando estamos en angustia, porque si de pronto se asoma allí esa frase, ¿hasta cuándo? No debe quedar la menor duda que hemos pasado de la angustia, el dolor, al desespero. Ese es el lenguaje del desesperado. Comenzar a decir ¿hasta cuándo? Quizá en algunos ya estén presentes las palabras ¿hasta cuándo? ¿No? Usted ya comienza a decir, Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Cuánto más tendré que sufrir, soportar esto? Y eso es evidencia de que usted está expresando el lenguaje del desesperado. El desesperado no tiene otra palabra. El desesperado no dice quizá mañana será mejor, sino el desesperado se entrega y se abandona en su propio dolor y dice ¿hasta cuándo? En segundo lugar, el lenguaje del desesperado cuestiona a Dios. Mire lo que dice el versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? No solo David en medio de su desespero pronunció las palabras ¿hasta cuándo? Sino que ahora se lo dice a Dios. Ve que dice ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Dios? Y luego lo que sigue diciendo es cuestionar a Dios. Qué terrible es el desespero mal llevado en la vida de una persona. Cuando nos desesperamos, comenzamos a cuestionar a Dios. Y según David, que es exagerado lo que está diciendo, porque el que se desespera comienza a exagerar. Cuando hay desespero, lo que es pequeño se vuelve enorme. Mire que hay gente que en medio de su desespero es una cosita pequeña y lo ve enorme. Se le acabó el mundo. ¿Lo ha visto usted? Es una cosita pequeña, una dificultad pequeña, una adversidad sin tanta proporción, pero él lo ve enorme. Precisamente el desespero lleva a exagerar la circunstancia de que se está viviendo. Cuando no se tiene cuidado con eso, se comienza a cuestionar a Dios. Aquí David, al inicio del Salmo, dice ¿hasta cuándo, Dios? Comienza a cuestionarlo. Y según David, de una manera exagerada, dice en el versículo 1 que Dios le ha olvidado. ¿Vieron eso? Versículo 1, la segunda parte. ¿Me olvidarás para siempre? Es decir, en pocas palabras, que David está diciendo, Señor, tú te olvidaste de mí para siempre. ¿No es una exageración? ¿Sería verdad que Dios se había olvidado de David? No. Dios no se olvida de su pueblo. Lo que pasa es que David está tan sumergido en el desespero que no puede ver más que su problema. Y que según él, debido a que está angustiado, desesperado y no hay respuesta de Dios, él cree que Dios lo ha olvidado. El desesperado comienza a cuestionar a Dios. Ese es el lenguaje del desesperado. Ojalá el desesperado dijera nomás ¿hasta cuándo? Pero el problema está que pasa a ese otro nivel. Y comienza a decirle a Dios, ¿hasta cuándo, Dios? Y David comienza a decirle, Señor, tú te has olvidado de mí. Pero no solo le dice eso, versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Según David, Dios le ha olvidado, Dios no le contesta, Dios esconde su rostro de él. Es más, según David, él tiene que aconsejarse a sí mismo. Y dice que cada día tiene que poner, como dice el versículo, pone consejos en su propia alma. Dios no le responde, no hay favor de Dios, aleja su misericordia de él. Y David dice, ¿hasta cuándo, Señor, será esto? Una evidencia más del lenguaje del desesperado. El desesperado cree que Dios no oye su oración.
Es el que dice, ¿para qué yo oro? Mire, Dios no me responde. El desesperado es aquel que dice que él tiene que consolarse a sí mismo porque ya Dios no lo consuela. Eso es lo que está diciendo David. Que tiene que buscar por otro medio, otras maneras, otras formas, porque ya Dios no desea ayudarle. Le ha desechado, le ha olvidado, no le responde la oración, ha escondido su rostro de él. Que en el lenguaje de la Biblia significa eso, negarle el favor. Ya Dios no quiere extenderme su favor, su misericordia. Y esto que dice David nos muestra que el desespero va avanzando en su vida, ¿no? Terrible. ¿Cómo puede decir David que Dios se ha olvidado de él? ¿Cómo puede decir David que él ha escondido su rostro de él? ¿Cómo puede decir tales cosas David? La única solución es que se encuentra desesperado. ¿Qué sale de su boca cuando usted atraviesa por una dificultad? Hay gente que manifiesta su desespero con su boca, porque el desespero tiene lenguaje. Y quizá usted diga, yo no he dicho eso, pero sus actitudes sí lo dicen, ¿no? Cuando usted corre y trata en sus fuerzas de hacer las cosas, ese es el lenguaje del desesperado. No lenguaje hablado, sino actitudes. Hay lenguaje verbal y no verbal. Tal vez usted nunca diga, ¿hasta cuándo, Dios? Pero usted corre, se esfuerza y trata de hacer las cosas en sus fuerzas y a su manera. Eso es evidencia de desespero. Porque según David, ya Dios no le oye, le ha olvidado, y ahora le toca a él asumir su propia responsabilidad porque Dios le ha dado la espalda. Si su actitud ha sido decir que Dios no le escucha, expresar quizá actitudes del lenguaje del desesperado, ya Dios no me oye, ya Dios se olvidó de mí, pues está hablando usted desde la esfera del desespero y necesita entonces tomar serias medidas. Qué terrible es el desespero, ¿no? Porque la verdad es que, como hemos leído la Biblia, Dios siempre estuvo con David, ¿no? Aunque Saúl intentó matarle, no pudo. Le libró de sus enemigos. Aún en esa terrible rebelión de su hijo, Dios le guardó, ¿no? Pero ahora David dice, ¿por qué te has escondido de mí? ¿Por qué no me oyes? Es que el desesperado piensa que Dios lo ha olvidado. En tercer lugar, el lenguaje del desesperado se enfoca solo en sí. Miren el versículo 2 lo que dice. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Otra evidencia del lenguaje del desespero se halla en que el que está desesperado se encierra en sí mismo. ¿Vieron eso? Encerrado en sí mismo. Se le acabó la vida. Es decir, David dice, nadie está padeciendo como yo, solo yo. Y la evidencia de que él ha quitado su mirada de Dios y la ha puesto solo en él, está en esas palabras, ¿vieron? David dice, mi alma, no tiene ese pronombre posesivo, mi alma, mi corazón, mi enemigo y sobre mí. Así está en el versículo 2. Solo él, solo él. Eso es evidencia entonces que se está hablando desde el lenguaje del desespero. Aquella persona que se enfoca solo en sí, solo en él, yo, mi problema, mi dificultad. Ese es David. Por eso habla de su alma, por eso habla de su corazón. Por eso habla dice mi enemigo. Por eso dice sobre mí. Quien se haya desesperado cree que está solo. ¿No es cierto? Mí, yo con yo. Ese es el lenguaje de David. ¿Quién me puede ayudar? Nadie. Yo con yo. Yo mismo. Me toca aconsejarme a mí mismo. Ni siquiera Dios me oye. Me toca a mí. Mi enemigo, mi afrenta, mi angustia, mi corazón. Quien se haya desesperado, así piensa y así actúa. Cree que sus padecimientos son solo de él, que nadie se preocupa por él. Eso es lo que está diciendo David. David dice, nadie se preocupa por mí, solo yo, pobre de mi alma, pobre de mi corazón. Todo esto viene sobre mí, a nadie más le importa, solo yo. Y eso es evidencia del lenguaje del desesperado. Pero lo que es peor, quien se halla en el lenguaje del desespero, ve enemigos donde no los hay. ¿Vieron que David habló de su enemigo? Al final el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Pregunta, ¿hasta cuándo? El desesperado ve enemigos y estos propios, ¿saben por qué? Es vulnerable. Y como es vulnerable, ve enemigos en todo lado. El que está desesperado, mire que ve enemigos en toda parte donde no los hay. Se encuentra desesperado de esa manera. Ese es David. Ahí no dice que David estaba preso. No dice que estaba esclavo de alguien. No dice que quizás si era el rey Saúl que lo estaba persiguiendo, ya lo había capturado y lo iba a dar muerte. No dice eso la Biblia. Pero según David, su enemigo está enaltecido sobre él. Ve los enemigos donde no los hay. Y esto es evidencia de que es vulnerable. La vulnerabilidad hace que el que está desesperado se sienta impotente, incluso cuestione y hasta se resienta contra otros. Esa es evidencia del desesperado. El desesperado, como nadie lo ayuda, él se resiente contra otros. Los otros tienen la culpa. Nadie me entiende. Usted no sabe lo que yo estoy pasando. Desesperado, ¿no? No, usted no me diga nada. No me diga nada. Desesperado.
y comienza a echarle la culpa a otros, se resiente contra otros. Ese es David. ¿Vieron que David está sacando un listado y dice la gente, nadie me ayudó? Nadie me entiende, nadie me comprende? Eso es evidencia del lenguaje del desesperado, vulnerabilidad. Y ve enemigos por todo lado, ¿no? Enemigos infundidos por su propio desespero. Así está David. Qué terrible es el desespero, ¿no? Por eso la Biblia nos manda a tener confianza, consuelo y fortaleza en Dios. Porque si no hacemos eso, pasamos de la angustia al desespero. No está mal tener angustia. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, mi alma está ¿qué? Angustiada hasta la muerte. Una cosa es angustia, otra cosa es desespero. Desespero es lo que está teniendo David. Cuando no se tiene cuidado con la angustia, con las dificultades de la vida, se pasa de la angustia al desespero. Y el desespero es terrible. El desespero es el peor consejero que puede haber. El desespero, en lugar de ayudar a la persona, le daña. Pero no termina todo ahí el Salmo, menos mal, porque podría pensar alguno que termina con un tono de desesperanza. Desesperado, pero terminó mal. No. Claramente en los versículos 5 al 6 está expresado cuál es el remedio para salir del desespero. Quizá alguien en este día dice, la verdad es que yo, mirando lo que dice la Biblia y lo que usted está diciendo, pastor, la verdad es que me encuentro desesperado o desesperada. Tengo el lenguaje, tal vez no verbal, pero con actitudes. Reflejo de que estoy desesperado. ¿Cuál es el remedio para el desespero? Mira el versículo 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Hubo varias cosas que David hizo que le llevaron a salir de ese estado de desesperación. Las hemos leído hace un momento, las menciona. En la primera parte del versículo 5 habla de la misericordia de Dios. Podríamos decir, fe en la misericordia de Dios. ¿Cree usted que Dios es misericordioso? Entonces, ¿por qué se desespera? El desespero opaca la misericordia de Dios. Porque claro, soy tan desesperado, Dios es malo. Mire cómo Dios se alegra por mis padecimientos. Eso es desesperanza. Misericordia es, Dios entiende mi padecimiento y me va a ayudar. Aunque esté afligido, Dios me fortalece. Eso es fe en la misericordia de Dios. Desesperanza es lo que dijo David, Dios se olvidó de mi día, Dios no me escucha. ¿Para qué oro? ¿Para qué seguir adelante? El primer paso para salir de la desesperanza es fe en la misericordia de Dios. Y eso lo expresa David, dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Fíjense, más. Sí estoy angustiado, desesperado, pienso que Dios no me oye, he dicho hasta cuándo, pero por encima de eso, más. Por encima de todo eso, más yo en tu misericordia he confiado. La misericordia, la fe en la misericordia de Dios va a ayudar al desesperado a salir de ese estado. Si usted no cree en la misericordia de Dios, ¿cómo puede salir de la desesperanza? ¿Cómo? Y la misericordia es exactamente eso. Entender que Dios pasa nuestra miseria por su corazón. Eso es lo que significa la palabra misericordia. Pasar la miseria de otro por el corazón. Es la suma de esas palabras. Misericordia, cordia es corazón en latín. Si usted no entiende eso de que Dios pasa su miseria, su angustia, lo que usted está atravesando por el corazón suyo, el de Dios, ¿cómo puede fortalecerse? David pensaba que Dios era ajeno y que le importaba poco lo que él estuviera viviendo. Pero una vez comenzó a ejercitar su misericordia y la fe en ella, David comienza a salir de ese lado de desesperación. Pero sigue diciendo, versículo 5, mi corazón se alegrará en tu salvación. David tiene que recordar que hay algo mucho mejor, ¿no? Y es poner su mirada, meditar en las cosas espirituales. ¿Cuánto bien nos haría cuando estamos al borde o incluso en el desespero pensar en lo grande que es Dios y su salvación? Porque es que la desesperanza nubla la mente y nos pone y nos rebaja en un ambiente mundano aquí. Porque no salimos de ahí, ¿no? Solo vemos lo de aquí. Pero hay algo más, ¿no? Hay algo eterno, hay algo espiritual, hay algo celestial. El ejercicio de meditar y alegrarse en las cosas espirituales lo saca a uno del desespero. ¿Sabe por qué usted no ha salido del desespero? Si quizás está en él. Porque su mente está aquí, en lo terrenal, en lo de aquí, en la tierra. Usted no piensa en lo celestial. No hay cabida en medio de su desespero para meditar en Dios, en su palabra, en la grandeza, la salvación, en lo que es Dios, su poder, su bondad. No hay espacio. Solo en su mente está el desespero. ¿Y desespero qué genera? Desespero. David entonces ahora comienza a meditar en lo grande de la salvación y comienza a alegrarse. ¿Vieron el versículo 5? Mi corazón se alegrará en tu salvación. Comienza a meditar en las cosas celestiales. Comienza a alegrarse en lo que es Dios. Y eso automáticamente nos saca el desespero, ¿no? ¿No le ha pasado eso? Que en medio de una adversidad, un desespero, cuando usted comienza a meditar en la palabra, ¿no cambia la página? ¿No le ha pasado?
Cuando usted comienza a meditar en un versículo, en lo que Dios dice en su palabra, ¿no cambia su manera de pensar? Pues eso es lo que está haciendo David. Y ese es el paso para salir del desespero. Si usted sigue dándole vueltas a sus circunstancias, su adversidad, jamás saldrá del desespero. Es más, se va a desesperar más, se va a frustrar más, se va a angustiar más, va a cuestionar más a Dios. Se va a resentir más, se va a llenar más su corazón de desesperanza. Pero si comienza a meditar en lo que Dios es, en lo que Él dice en su palabra, le aseguro que eso lo va a desconectar de lo que le está causando la desesperanza. ¿Cuánto bien hace a nuestras almas el meditar en lo que Dios es? Eso es un paso para salir de la desesperanza. Luego dice el versículo 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Algo que a veces no consideramos que nos ayuda en la desesperanza es el cantar. Cuando Pablo y Silas se encontraban allí en la cárcel, ¿qué hicieron? ¿Se quejaron? ¿Qué hacían a medianoche? Cantaban. Eran hombres tan saturados de la palabra de Dios, porque la mayor parte de los salmos son precisamente doctrina cantada, palabra de Dios cantada. Y recordemos que como estaban tan saturados de la palabra, estaban en una cárcel de más adentro, en lo más oscuro, pero dice que a medianoche cantaban himnos y salmos y los presos los escuchaban. ¿De qué estaba saturada la mente de ellos? ¿De que los habían apresado injustamente? ¿Que los habían azotado? Porque los habían azotado. ¿De qué está saturada su mente? De la palabra de Dios. ¿Puede usted cantar en medio del desespero? Ese es un buen ejercicio. Cantaba en medio del desespero Pablo y Silas. Y lo que es más tremendo, seguramente se sabían de memoria lo que cantaban. No crean que fue como a veces en la iglesia, ¿no? Busque el himnario y vamos a cantar, Silas, el himno 40. ¿Creen que fue así? ¿No había luz? ¿Están en el cepo? Se lo sabían, porque su mente estaba plenamente saturada de la palabra de Dios. ¿Cuánto bien hace el desesperado cantar para el Señor? Por eso cuando usted esté desesperado, cante en la iglesia de la mejor manera. Pero algunos toman el desespero como una excusa para no cantar a Dios. Estoy desesperado, por eso no canto. Debería ser lo contrario. Cuando esté en desespero, cante a Dios. Esto le ayuda a David a salir de su ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El cantar a Dios en la desesperación saca el corazón y la mirada del desespero. ¿No es así? Y pone nuestra alma y corazón en las cosas de Dios. Eso hace el canto. Nos saca la mirada del desespero y la pone en lo que es Dios. Pone nuestra esperanza en lo eterno. Eso hace cantar a Dios. David entonces, en medio de su desespero, dice en el versículo 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Pero recordemos que al principio dice que Dios lo ha olvidado. ¿En qué quedamos? El canto que pronunció lo llevó a decir, ay, Dios es bueno. Sí, claro. ¿Cómo estoy diciendo esas barbaridades que Dios me olvidó? Si es que Dios me ha hecho bien, me ha guardado, me ha cuidado. ¿Vieron? Lo sacó del desespero y ahora David está diciendo, sí, Dios es bueno. Pero al principio ha dicho, ¿hasta cuándo Dios me va a olvidar? ¿Hasta cuándo va a esconder su rostro de mí? Mire cómo en un breve lapso vemos lo que puede producir el cantar con el corazón a Dios incluso cuando estemos desesperados. Un canto, una frase, puede cambiar su vida, puede llevarlo a usted otra vez a comprender que Dios es Dios, a entender que su misericordia es grande. Esto lo experimentó David. Pero si usted no canta a Dios, si usted se encierra en su desespero y pobrecito de mí, pobre de mí, nadie más que yo, y mi corazón, y mi adversidad, y la gente, y estoy olvidado, y nadie se acuerda de mí, y Dios tampoco me escucha, dele rienda a eso. Gire en torno a eso a ver cómo termina. El desespero es algo terrible. Tiene que ser atendido en nuestras propias vidas. Porque si no es así, hermanos, puede terminar esa persona desesperada en situaciones terribles. Qué contraste, ¿no? El desespero en David, mira a qué lo llevó. Sí cuestionó a Dios, sí dijo hasta cuándo. Pero cuando comenzó a meditar en lo de Dios, cuando recordó y ejerció la fe en la misericordia de Dios, salió de allí, ¿no? En contraste, ¿sabe a qué llevó el desespero a Saúl? Al suicidio. Dos ejemplos. No tenía y podía haber hecho uso de las mismas herramientas Saúl. No hubiera podido recordar cuando Dios lo escogió para que fuera allí el líder militar. ¿No lo hubiera podido hacer Saúl así? ¿No podría recordar algunos cantos que quizá David entonaba y tocaba con el arpa? Pero ¿sabe a qué le llevó el desespero a Saúl? Al suicidio. Un desespero mal llevado, mire a dónde puede llevar a una persona. Incluso en el Salmo. Qué terrible es el desespero. Pero el punto es este, hay un lenguaje que le está indicando quizá a algunos que se encuentran en el desespero y no están haciendo nada. Lo que usted piensa, lo que usted dice, las actitudes que está tomando le están diciendo que quizá usted está desesperado y no ha querido atender eso. El desespero se debe atender de la manera que Dios dice. Porque claro, hay un lenguaje para el desespero. Puede ser verbal o puede que no sea verbal, con actitudes.
lo que sale de la boca o incluso lo que hay en la mente. Esto puede ser evidencia del desespero. ¿Está usted desesperado como quizá lo estuvo David? ¿Qué hará usted para el desespero? Ojalá no esté expresando en su vida el lenguaje del desesperado. Y si es así, considere lo que dice la Biblia para salir del desespero. Porque el desespero, mal llevado, puede llevarnos a situaciones tan trágicas como la misma experiencia del suicidio. ¿Hay desespero en su vida? Recuerde, el desespero tiene su propio lenguaje. Tal vez el cuestionar a Dios, o la frase ¿hasta cuándo? O las actitudes, afanarse, actuar humanamente, todo eso refleja el desespero. Pero sea cual sea la circunstancia, usted puede hoy pedirle al Señor que le ayude en su desespero. Medite en la grandeza de Dios, fortalezcase en el Señor como dice su palabra, y ese será el primer paso para salir del desespero. Por lo que siempre vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, te agradecemos por este momento. Es cierto, Señor, no somos ajenos, Señor, a la angustia y la aflicción, pero mal llevada, mal encaminada puede sumergirnos en el desespero. Cuestionamos todo, incluso, Señor, negamos y dudamos de tu bondad, tu misericordia, tu cuidado. Guárdanos, Señor, de caer en el desespero. Quiero pedirte por aquellos que quizás, Señor, están manifestando en su vida actitudes de desespero. Te pido para que les fortalezca, les ayudes y que puedan, Señor, de tu mano, junto con tu palabra, tomar aliento en sus corazones y salir del desespero. Gracias por este momento y por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti. Pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.